el derecho de aduanas protege no solo la economía del país, sino también, no es solo toda una protección económica, también es una protección, como les digo. Ahora sí continuamos. Entonces se protege todo lo que es el ámbito de lo que ingresa a un país que consideramos pueda ser nocivo, pueda atentar contra su soberanía. Ahora debemos ver un capítulo, un acápite respecto a la obligación tributaria aduanera, ¿ya? ¿Por qué es importante ingresar a lo que es la obligación tributaria aduanera y las demás obligaciones aduaneras? En derecho tributario, lo que nos ha considerado la primera parte de la revisión de lo que es el derecho tributario, hemos podido ver su objetivo, más o menos cuáles eran los mecanismos de impugnación y hemos podido analizar también las obligaciones tributarias. Pero ahora en este acápite nos toca revisar lo que es la obligación tributaria aduanera. Como ustedes saben, el derecho aduanero es una rama del ordenamiento jurídico encargada del estudio, la regulación, de control de las fronteras, en lo que nos atañe al tráfico de mercancías, de importación, de exportación, respecto de un territorio aduanero y otros aspectos directamente relacionados con este tópico. En sí, el derecho aduanero lo tenemos que analizar como una rama del ordenamiento jurídico. ¿Ya? Eso por favor lo pondremos en contexto. Entonces, ¿qué es el derecho aduanero? Es una rama del ordenamiento jurídico, para ser específicos, del derecho tributario, encargada de regular el control de las fronteras, el tráfico de las mercancías, su importación, su exportación respecto a un territorio. ¿Ya? Que también, o otros aspectos relacionados a lo que es el tráfico aduanero. En sí, esa sería la definición, no de aduana, sino de derecho aduanero. Ahora, esta actividad del Estado, como siempre lo hemos referido, que es el que encargado de verificar cuál va a ser el importe, el arancel que se va a aplicar por la importación o exportación de cierto producto que ingresa a determinado territorio, está arreglada. ¿Qué significa que está arreglada? Que está legalmente impuesta mediante una normativa. En el derecho tributario hemos hablado que toda norma para que, o toda disposición legal para que sea de cumplimiento imperativo obligatorio, tiene que estar prevista en un marco normativo, lo que le da la característica de obligatoriedad erga omnes, es decir, para todos. Lo mismo sucede con el derecho aduanero. Esta actividad del Estado tiene que estar reglada, es decir, tiene que estar prevista, que todas las actuaciones o manifestaciones del derecho aduanero tienen que estar impuestas por alguna normativa vigente. En primer lugar, para garantizar que el poder público se siga manteniendo y reconociendo en cualquier comunidad, en cualquier país, es necesario que esté vigente en un marco normativo que emane de una disposición normativa que establezca el Estado a partir del legislativo, que sea asumida como regla general para cumplimiento imperativo de la sociedad, lo que hablábamos del principio de legalidad. Es decir, que no podemos hablar de leyes, normas, resoluciones aduaneras si no están amparadas o reguladas mediante un órgano legislativo, mediante el órgano legislativo, y estén previstas en un marco normativo. Esto es muy importante, porque recién que estén previstas en un marco normativo van a ser de cumplimiento para nosotros. La norma hoy, más bien la norma aduanera, em, la norma aduanera siempre con el tema de la globalización, que el derecho internacional va evolucionando constantemente, además del reconocimiento de la evolución de la economía, del comercio mundial, que ya es una cuestión variante constantemente por día, es global. Ustedes saben que todos los días la bolsa
todos los días los tratados internacionales, todos los días la economía, la fluctuación de la economía se va moviendo, es que hace que gran parte de la normativa aduanera esté prevista no solo en la normativa nacional, sino también esté prevista en legislación internacional o multilateral. No se olviden que Bolivia es parte de tratados internacionales que están ratificados en nuestro país y la mayoría de los tratados internacionales son por comercio exterior, por políticas de comercio interior. Entonces, necesariamente el derecho aduanero también está legislado de forma internacional en normas de carácter internacional. Aquí el derecho de aduanas ocupa pues varios temas relacionados con el control de tráfico de importación y exportación de mercancías respecto a un territorio aduanero. Pero ustedes saben que el tráfico de mercancías, de cualquier situación o exportación de mercancías, no solo pues se limita a la vigencia de un territorio. El comercio exterior es justamente como lo dice su nombre, es exteriorizar las mercancías, es hacer comercio con otros países. Por lo tanto, no solo se debe aplicar el derecho aduanero y la legislación vigente en un país, sino las normas internacionales que regentan a ambos países. En el derecho aduanero, ustedes saben, estamos también relacionados directamente con los tributos, que si bien no constituye un aspecto esencial de lo que hace el derecho aduanero, sin embargo, es cierta parte importante del tributo que hace al derecho propiamente aduanero como tal, ¿ya? Por lo que tienen relevancia. Ahora, también ahí ingresamos a lo que es la obligación aduanera. En anteriores, eh, en anteriores clases hemos hablado de lo que hace al tripartito de la obligación tributaria, pero ahora tenemos que analizar quiénes son partes o sujetos dentro de lo que es la obligación aduanera. Ustedes saben que la obligación aduanera la vamos a entender como el vínculo jurídico que surge entre la administración aduanera y cualquier persona directa o indirectamente realizada, ya sea formal, informalmente, con régimen o sin régimen, destinado a hacer operación aduanera para cumplir sus obligaciones correspondientes a esta obligación, quedando las mercancías sometidas a la potestad aduanera y a los obligados el pago de derechos de impuestos, intereses, tasas, recargos y sanciones que puedan dar lugar a esta obligación aduanera. Entonces, la obligación aduanera la vamos a entender como este vínculo jurídico que se da entre no la administración aduanera, sino entre la administración y cualquier persona que directa o indirectamente esté relacionada con esta obligación correspondiente, ya sea a una operación aduanera, que puede ser de ingreso, de salida de productos, como de ingreso de productos, y siempre y cuando esté pendiente o obligada a un pago de impuestos. Estos impuestos los podemos conocer como tasas, intereses, recargos o sanciones que hacen a esta relación jurídica, a este nexo jurídico que se da dentro del derecho aduanero o la obligación aduanera. Entonces vamos a ponernos un cuadro donde tenemos la obligación aduanera tributaria, tenemos un sujeto activo que siempre va a ser la administración aduanera, y un sujeto pasivo, que es aquel tercero o es ese sujeto que está involucrado en una obligación tributaria. Ante esto, la existencia de lo que hace a un tributo o la existencia que hace a la obligación aduanera, siempre, compañeros, va a estar vinculada a la importación o exportación de productos. Entonces, ya hemos tomado en cuenta de que la obligación aduanera se maneja por una administración, por un sujeto pasivo, y dentro de esta obligación hay una existencia de un tributo vinculado a la importación o exportación de productos.
Ahora, el derecho aduanero y esta obligación aduanera no nace recientemente, ¿ya? No es Bolivia quien ha creado el derecho aduanero. No, el derecho aduanero obviamente se ha empezado a desenvolver con mayor amplitud. Ya se ha empezado a generar ciertas ramas del derecho aduanero a partir del siglo XX, ante la proliferación de las operaciones de comercio exterior y también, compañeros, ante la necesidad de que las aduanas realicen diversas e importantes funciones. Y obviamente, al no tener un contenido tributario, era necesariamente legislar un contenido tributario que les pueda verificar cómo iban a accionar, cómo iban a adecuar las situaciones ante esta proliferación que había de comercio exterior que involucraba a varios países. Entonces, vamos analizando que esta obligación tributaria, más que todo el que conocemos, por así decirlo, en otros nombres, el pago, ¿no? El pago que hace un país y otro estado para que se le permita la incorporación de productos, la incorporación de mercaderías, este pago que tiene que hacer para que pueda ingresar esa mercadería al país y aparte de ingresar al país, pueda gestionar que en ese país se venda, se distribuya. A este pago le conocemos como obligación tributaria, como obligación aduanera, ¿no? Este pago es un cargo que existe sobre el objeto sometido a importación. Y aquí vamos a analizar al derecho aduanero como el derecho real. ¿Por qué derecho real? Ustedes muchas veces se han debido prestar tal vez dinero del banco, se han debido prestar dinero de alguna cooperativa, mmm, se han debido prestar dinero de alguna tal vez, no sé, dinero hasta de una persona, ¿no? De una persona particular. Y obviamente este dinero siempre va a existir un pago, una deuda pendiente, una obligación pecuniaria pendiente por este pago. Entonces, el pago llega a ser esta condición. Lo mismo sucede en el derecho aduanero, porque el Estado, donde va a ingresar cierta mercadería, le está combinando a que realice un pago. Estamos hablando de la mercancía como un derecho real que tiene el Estado, donde va a ingresar la mercadería, para que pueda administrar esta mercadería. Es decir, oponerse o no al ingreso de la mercancía extranjera. Está ejerciendo como un derecho de retención, de secuestro y hasta confiscación, todo con el fin de satisfacer este derecho real. Y este derecho real, ¿cómo se va a materializar? Con el pago de impuestos a la importación. Es decir, una vez de pagado este derecho por utilizar el territorio de cierto país, la carga o esta deuda pendiente o carga real o pago o derecho real va a desaparecer. Es decir, que el derecho no de pagar, el Estado puede quedarse con la mercadería, la puede retener. Entonces, es como si existiera entre estados un préstamo, entre estados un negocio jurídico en el cual se le dice, muy bien, tú quieres utilizar mi territorio para vender o comercializar cierto producto, cierta mercancía, pero por esa utilización de mi territorio es necesariamente que tú debes hacerme efectivo un pago. ¿Y cómo me garantizo ese pago? Mediante una prenda. Y en este caso, la mercancía va a actuar como la misma prenda para decir, no me pagas, yo secuestro tu mercadería. No estás al día con impuestos o estás sancionado, yo secuestro la mercadería. Entonces, es esta potestad de ver la mercancía como un derecho real de Estado a Estado que le permite, en cierta manera, generarse este pago efectivo. En caso contrario, se va a secuestrar la mercadería, que es lo que en muchos estados sucede. Cuando no se pagan los impuestos arancelarios o no se los tiene al día, ¿qué se hace? Se retiene la mercadería y se la toma como propia. Entonces, bajo ese sistema, estamos hablando del derecho de aduanas como
un derecho real que tiene un Estado sobre otro, sobre la mercancía que ingresa a este territorio. Ahora, esta obligación se trata de una carga que recae sobre la mercancía sometida a tributo. De esta forma, por ejemplo, en esta teoría que hablamos del derecho aduanero como un derecho real, hay una obligación, ¿no? Que si bien no está recayendo sobre el deudor, sí recae sobre el objeto del deudor, a título de carga. Por tanto, quien quiere introducir una mercadería, una mercancía al territorio de un Estado, debe satisfacer en primer lugar el pago de los derechos de aduanas, no como una obligación propia para sí, sino para cumplir que la carga sobre la cual recae la mercadería que se pretende inducir, el Estado tenga un derecho real. Esta teoría, que muchos doctrinarios la han llamado teoría del derecho real sobre la mercadería del derecho aduanero, genera de que el Estado, a través de la administración aduanera sobre la mercancía, ejerza este derecho real, que es esencialmente desde la óptica jurídica. Es decir, que la carga grava la mercadería y otorga un derecho de crédito de pago de la administración para que el propietario o el poseedor de la misma, que es el titular del derecho real de hipoteca, pueda exigir su derecho respecto a la propiedad del bien hipotecado. Es decir, que mientras no pague los tributos, no pague la carga real que soporta el bien inmueble, se lo puede conservar. Con esta explicación tenemos que entender que la obligación aduanera recae en dos elementos esenciales. Primero, la responsabilidad del Estado sobre el gravamen y el crédito del Estado que está garantizando justamente con la mercancía objeto de comercio su, eh, su pago aduanero. No sé si hasta, no sé si hasta aquí tenemos preguntas. ¿Alguna pregunta sobre este tema que estamos avanzando? Porque esto obviamente va a ingresar dentro del examen, ya estaríamos ingresando a la cápite final, donde podemos hablar de lo que es la obligación aduanera, quiénes están ingresados o quiénes están dentro de la obligación aduanera y cómo se debe ver la obligación aduanera como un derecho real. Hasta aquí tenemos dudas, compañeros, pueden alzar las manos, saben que con toda confianza para absolver dudas, para que no tengan dudas en el momento de brindar el examen. Muy bien, nos vamos a dar un descanso de 10 minutos, que esperen, aguarden en sala virtual para que puedan, para ingresar ya. Hasta acá hemos avanzado lo que hemos reiterado en anteriores clases, todo lo que ya hemos visto respecto al derecho aduanero, que lo hemos avanzado en la anterior clase presencial que hemos tenido el día lunes, si no me equivoco, o el día viernes, o el día, perdón, miércoles de la anterior semana. Ahora vamos a darnos un descanso de 10 minutos para continuar. Esperen en sala virtual, esperando que también ingresen sus otros compañeros, para que ya ingresemos a la parte segunda de este tema, que ya es las teorías del derecho aduanero respecto al carácter real del derecho aduanero en la legislación. Y también empecemos a revisar la ley de aduana. Entonces, esperemos 10 minutos en línea para que se vayan incorporando los compañeros que no han podido ingresar.
Mm. Bueno, comenzaremos, por favor. Como les había adelantado, hemos hecho un avance de todo lo que hemos visto en anteriores clases presenciales. Hemos hecho un repaso de todas esas clases presenciales. Ahora, teníamos preparado para el día de hoy que revisen el libro Riqueza de las Naciones de Adam Smith. Revisado el texto, porque había varios resúmenes, había varios libros. Hoy vamos a hacer, quiero que me hagan un resumen en sí de 2 párrafos. De eso se va a tratar este control de lectura que vamos a tomar el día de hoy, porque ustedes van a tener acceso virtualmente al libro. Pueden también revisarlo con calma, pero yo quiero su opinión personal de este libro, qué es lo que les ha parecido. Pueden ingresarlo, pueden revisarlo ya sea mediante virtualmente, lo pueden revisar y poder hacer un resumen en Word en 2 párrafos sobre qué considera o cuál es la idea central de este libro, Riqueza de las Naciones, de Adam Smith. Lo pasan al grupo, tienen hasta la hora que concluya clases, es decir, hasta las 18:30, para pasarlo al grupo que tenemos virtual, ¿no? Donde pongan su nombre completo y su resumen, su análisis, su comentario personal sobre este libro, máximo en 2 párrafos. ¿Tienen alguna duda? ¿Puedes repetir, por favor? Tienen que hacer un resumen, ya sea un resumen, comentario personal, opinión, que no sea más de 2 párrafos, sobre el libro Riqueza de las Naciones de Adam Smith. Lo hacen en Word, obviamente primero su nombre y luego su comentario personal, su resumen o su análisis sobre este libro, ¿ya? Y lo pasan al grupo de WhatsApp que tenemos y eso va a ser nuestro control de lectura para validar la clase de hoy y también va a tener un puntaje. ¿Otra duda más que tengan? Licenciada, disculpe, ¿eso va a ser todo por la clase de hoy? Sí, ya hemos avanzado casi, repasado la anterior. Hemos repasado todo lo que hemos avanzado en las clases presenciales. Desde las 4 hemos venido repasando, entonces todo, pero no es nada nuevo. Todo lo que hemos avanzado en las clases presenciales para que consoliden sus conocimientos que hemos avanzado sobre derecho aduanero. Ahora vamos a tener este control de lectura que obviamente lo van a pasar al grupo de WhatsApp para validar la asistencia de hoy y también para así tener una puntuación de 5 puntos. Va a valer este control de lectura y poder ir cerrando el ciclo de evaluación. Ya con eso les dejo, por favor, me lo pasan al grupo de WhatsApp hasta máximo las 6:30. Gracias, licenciada. Disculpe, licenciada. ¿El resumen solo es de 2 párrafos o 2 páginas? 2 párrafos. Está bien, licenciada, gracias. Hasta luego. Licenciada, buenas tardes. ¿Podría volver a repetir el libro, por favor, del que estuvo el resumen? En la anterior clase presencial ya les he dado la lectura, es Riqueza de las Naciones de Adam Smith. Riqueza de las Naciones de Adam Smith. ¿Ya?